Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a este webinar sobre cómo enseñar mejor el enfoque de competencias. Y sin más, me permito comenzar con el contenido del día de hoy. Para todos los que ya nos conocen, si gustan dejar sus comentarios en esta publicación, si gustan escribirnos por el chat para los que están aquí en Zoom con dudas o comentarios que tengan, será un gusto irlas resolviendo a lo largo de este webinar. Y bien, el contenido de hoy es compartirles una herramienta que hemos identificado que puede ayudar a transmitir mejor el conocimiento para una persona, ya sea que nos dediquemos formalmente a esto o que nos dediquemos informalmente a esto. Ahorita veremos lo que es esta parte informal y por qué es beneficioso el conocer un método que nos ayude a diseñar mejor el contenido de lo que queremos transmitir y también considerar la parte de evaluación y con esto asegurarnos de que el conocimiento se transmita de una forma mucho más efectiva. Pero bien, ¿por qué es importante o debemos de considerar el por qué enseñar mejor? Estos son solo algunos de tantos datos que podemos encontrar en múltiples fuentes a lo largo de Internet y de los medios de comunicación y de muchísimos sitios que a fin de cuentas deberían de llevarnos a una situación de alarma o una situación de hacer importante esta necesidad de por qué enseñar mejor. Uno de los que hemos encontrado es este. Si bien a nivel Latinoamérica, México tiene una mayor cantidad de personas trabajadoras que reciben capacitación, aún estamos únicamente en 5 de cada 10 empleados que reciben capacitación. Y si esto lo comparamos o le sumamos a que la curva de aprendizaje es otro tema interesante de analizar, este tiempo en el que una persona tarda en aprender y desempeñarse a un nivel adecuado o desempeñarse al nivel que se espera del puesto, pues hace todavía mucho más necesario el saber cómo enseñar mejor, debido a que desde el punto de vista, aunque estamos mejor que Latinoamérica, pero desde el punto de vista crítico, solo la mitad de las personas reciben capacitación y además de esto, mucha de esa capacitación o de esa enseñanza que transmitimos en los empleos no está siendo suficiente, no está provocando un cambio y una activación y un desempeño adecuado de los participantes o de los compañeros que nos rodean en nuestro sitio de trabajo. Este podría ser el primer dato que analizaríamos y tendríamos que considerar de suma importancia para decidir por qué tenemos que empezar a enseñar mejor. El siguiente, lo pueden encontrar en Internet, pero la curva de aprendizaje que se dice hay en gobiernos, todo esto hablando en México, es de 3 años. Es decir, que se tardan 3 años en promedio en que las personas que entran como parte de una nueva administración, contrataciones, etcétera, etcétera, tardan 3 años en agarrar lo que es el nivel óptimo de desempeño de una dependencia de gobierno, de una institución de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos deja a veces solamente 1 año, 3 años hablando del periodo presidencial, para poder desempeñarse en el máximo nivel. Es otro de los datos que podemos encontrar por ahí y también hay muchos datos sobre esto de la curva de aprendizaje en los puestos de la iniciativa privada. Bien, tercer dato. México, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, no figura entre los primeros 20 países en cuanto a trabajo en equipo. México está después de esos primeros 20 países, es decir, no hay trabajo en equipo en México. Y toda organización conoce del término de sinergia, toda organización sabe que los esfuerzos individuales requieren de un mayor desempeño para poder llevar a la organización a un nivel óptimo, a un nivel que pueda competir en la actualidad con lo que es el mundo globalizado que vivimos para poder adaptarse a situaciones tan adversas como lo es el tema de la pandemia que estamos viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros consideramos esto, las curvas de aprendizaje son muy lentas. Solo 5 de cada 10 empleados reciben capacitación. No hay trabajo en equipo. En México,
todavía más debemos de esforzarnos por mejorar lo que son nuestras habilidades de enseñanza para asegurarnos de reducir estos datos, mejorar estos datos cada vez más conforme nosotros y otras más personas nos dediquemos a este tema de mejorar nuestra capacidad de enseñar. Y cuarto, igual de acuerdo con la OCDE, hay una investigación por ahí, bueno, un dato que alguna vez leí que ya éramos el último, no lo sé, yo me quedo con el último que pude ver ahí de la OCDE, era México es el penúltimo lugar de todos los organismos que formamos parte de esta digamos, grupo. México ocupa el penúltimo lugar en productividad. En las organizaciones somos altamente improductivos. Por lo tanto, requerimos que las personas que entran a laborar con nosotros, que nosotros les enseñamos, ya sea porque nos los asignan o porque me pide una duda, me pregunta una duda, me pide que le ayuden algo el compañero, debemos de enfocarnos en enseñarle cada vez mejor para reducir esta curva de aprendizaje, para que el conocimiento se lo quede esta persona, para que sea capaz de resolver problemas, de atender necesidades de urgencia por él mismo y no necesariamente siempre dependa de la opinión de un jefe o del punto de vista de algún superior. Esa es la necesidad. Estos son solamente 4 datos de por qué es necesario trabajar con nuestras habilidades para poder enseñar mejor. Ahora, si nosotros lo analizamos, y esto es, ustedes lo pueden ver con cursos que hayan tomado, el enfoque tradicional que a veces llegamos a tener algunos que nos dedicamos a la docencia en la parte del sistema educativo, pues si analizamos el cómo enseñamos actualmente, podemos llegar a encontrarnos con aspectos como estos, ¿no? Es un común denominador y quizá es un arraigo de la forma de educación que hemos tenido en México, que la mayoría solemos utilizar la técnica expositiva. La técnica expositiva, pues se debe de utilizar en intervenciones muy concretas, en intervenciones que son a lo mejor asincrónicas o que no necesariamente va a haber interacción y que tu tiempo es reducido, es corto. Tal es el ejemplo de este webinar. Este webinar es, voy a utilizar la técnica expositiva para buscar transferirte la mayor cantidad de conocimiento, pero en 30 minutos, 40 minutos, difícilmente voy a poder transmitirte todo lo que significaría una competencia completa. Entonces, ¿cómo enseñamos en la actualidad? Si ustedes lo observan, una gran cantidad de cursos, una gran cantidad de compañeros docentes, una gran cantidad de instructores, o cuando hacemos una inducción en las empresas, en las instituciones de gobierno, solemos utilizar una técnica expositiva. Utilizo un PowerPoint, vengo y me paro frente a un grupo, explico, y digo al final, ¿alguna duda? No, y normalmente el argumento que surge es, ya las dudas surgirán en la práctica. Y eso es una de las características que puede estar causando que justamente tengamos estas curvas de aprendizaje tan largas en las organizaciones. Además, otro de los errores comunes, pero que forma parte del cómo estamos enseñando actualmente, es que lo realizamos desde nuestro enfoque. Habitualmente es cómo me gustaría a mí, cómo lo percibo yo, qué es lo que yo entiendo, qué es lo que me gusta y sobre de eso es que comparto. Entonces, normalmente actualmente estamos enseñando siempre desde nuestro enfoque. Además de eso, enseñamos como nos gusta o nos gustaría que nos enseñaran a nosotros. A mí me gustan las figuras, pongo figuras. A mí me gusta que me pongan un ejemplo, pongo un ejemplo. A mí me gustaría que me mandaran una lectura, mando una lectura. Pero difícilmente nos estamos colocando en la posición o en los zapatos de la otra persona o del grupo de otras personas que están del otro lado del aula o del otro lado de esta dualidad que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y otra de las características de una forma tradicional de cómo estamos enseñando, llámese un curso, una clase o inclusive el cómo enseñamos a utilizar un equipo a un compañero que se incorpora recientemente al trabajo, algo tan simple como eso, es que no consideramos evaluación. Quizá porque la historia nos ha dicho que la evaluación es para evidenciar al que no sabe, la evaluación es para identificar al que es burrito o que está retrasado, no lo sabemos, pero tenemos como un estigma,
un paradigma ahí guardado con el tema de la evaluación y no estamos considerando muchas veces la evaluación o cuando lo llegamos a considerar, no consideramos la evaluación adecuada. Lo que hoy vamos a ver, el tip que les voy a compartir es cómo a través de un enfoque de competencias partimos del enfoque de la evaluación y de ahí nos vamos hacia atrás, digámoslo de una forma, y con eso podemos llegar a diseñar un mejor contenido y a transmitir más fácilmente y con una mayor efectividad el conocimiento que cada uno de nosotros poseemos. Para entender un poco sobre lo que es el enfoque de competencias, vamos a ver rápidamente dos definiciones de competencias. La primera de ellas es la que nos dice o nos da lo que es la UNESCO, si mal no lo recuerdo, que dice que es conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras, y esta es la parte más importante, que permiten llevar a cabo de forma adecuada un desempeño, una función, una actividad o una tarea. Básicamente la competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades o lo que necesito yo poseer para poder realizar una actividad, un desempeño o una función. Es por eso que el enfoque de competencias tiene muchísima aplicación en el ámbito laboral, porque en el ámbito laboral nos interesa la función, la tarea, la actividad que está realizando una persona. ¿Ok? Bien, la segunda definición que encontramos es la capacidad para responder a las exigencias sociales o para realizar una actividad. Y esta nos las da la OCDE. Entonces, si ustedes lo observan, a fin de cuentas la competencia es aquello que yo debo de poseer, quizá a nivel cognitivo, es decir, de conocimiento, destreza, habilidad, capacidad para poder desarrollar una actividad o desarrollar una función. Ese es lo que define la competencia y entonces vamos a aprender a cómo hacer un diseño o transmitir un conocimiento a partir de que quiero lograr una competencia en las personas. ¿Qué beneficios voy a encontrar en esta actividad? Bien, primero, el enfoque de competencias da un enfoque más activo porque genera mayor interacción con las personas. Al no dejar solamente todo desde la parte expositiva, permite que haya interacción, que haya preguntas, que haya aplicación, que haya práctica. Por lo tanto, el rol del participante toma un rol con un enfoque mucho más activo que bajo un método tradicional. Segundo, se logra un aprendizaje significativo, porque van a ver más adelante que parto de decir qué es lo que quiero que esta persona haga, no nada más parto de decir qué es lo que yo quiero transmitir, qué es lo que yo quiero compartir, sino qué es lo que quiero que esta persona haga y por lo tanto, para que pueda hacer esta actividad, voy a tener un aprendizaje mucho más significativo en mayor nivel que si utilizara un método tradicional o solo me basara en una técnica expositiva. Tercero, hay mucha más claridad en el proceso. ¿Por qué razón? Como van a ver más adelante en una pequeña tabla que les voy a compartir, y ese es el resumen, la guía de cómo enseñar mejor bajo este enfoque, van ustedes a poder ver que al llenarlo, en automático se vuelve un entregable que yo le doy al participante, a mi compañero, a mi amigo, a mi aliado, a mi conocido, a mi alumno, donde queda claro el de qué va a aprender, qué va a tener que entregar, cómo lo voy a evaluar, digámoslo así, porque es importante considerar la evaluación. Y la técnica me da una guía para ya tener una técnica, método, herramienta, actividad con la cual yo voy a transmitir en específico ese componente de la competencia. Además, otro beneficio que encontramos es que nos permite desarrollar habilidades específicas. Como lo vieron desde la definición, este enfoque lo que me ayuda es a decir, yo desafortunadamente en este puesto no es que no requiera, sino que no puedo pedir que una persona pase de la preparatoria a la licenciatura, pero sí me interesa que tenga la competencia de hacer una supervisión efectiva de equipos de trabajo. Entonces, en vez de enfocarme y trabajar en un plan a largo plazo, que sería darle una carrera como tal, que no está mal, lo que yo puedo hacer es trabajar bajo competencias y transmitirle esa competencia en específico. Una vez que la asimile, trabajo con otra competencia. Otra vez que la asimile, trabajo con otra competencia. Y de esta manera logro un impacto mucho más significativo
y desarrollo habilidades específicas en las personas que van a aplicar inmediatamente. Al otro día ya están aplicando lo que son estas habilidades que les estoy transmitiendo. Y uno de los últimos beneficios que podemos rescatar, pues es que este enfoque de la competencia, de las competencias, tiene una alta aplicación o mucho beneficio en la parte laboral, ya sea iniciativa privada, ya sea en las instituciones públicas. Tiene un gran beneficio, reduce la curva de aprendizaje, reduce el estrés en las personas, hay mayor claridad de las actividades, hay mayor aplicación del conocimiento. Entonces, es muy útil este enfoque, pues básicamente para todo lo que realizamos al día de hoy en nuestra vida diaria. Bien, ahora algo muy, muy importante. Para este enfoque de cómo vamos a enseñar mejor, ya lo mencioné, pero ahora sí vamos a aterrizarlo, partimos de la importancia de la evaluación. Bajo este enfoque de enseñar mejor con un enfoque de competencias, tenemos que considerar la evaluación. Y de ahí es donde parte gran contenido o la mayor parte de la estructura de cómo voy a diseñar lo que sé y lo que conozco para poderlo transmitir de forma adecuada. Entonces, para entender esto, veamos cómo es un proceso tradicional de cuando vamos a compartir un conocimiento, quizá con una estructura un poco más sólida, como si hiciéramos un curso, pero es para que ustedes se den una idea. Iniciamos con, empiezo a definir cuáles son los objetivos y digo, ¿cuál es el objetivo? Que la persona tenga esta habilidad y desarrolle esta competencia. Y de ahí defino los objetivos particulares. Y después defino quizá cuáles son los requisitos. ¿Qué debe de traer esta persona o este grupo de personas al grupo, al día que le voy a enseñar? ¿Cuál va a ser el temario? La lista de temas o de puntos que voy a tocar que le voy a enseñar a esta persona. ¿Cuáles serán las actividades que desarrollaré? Y entonces, básicamente lo que hago es que elaboro mi plan de cómo voy a transmitir el conocimiento y lo que voy a llevar en este contenido y me arranco a dar la capacitación, el curso, el asesoramiento, ayudarle a mi compañero a enseñarle a usar un equipo, etcétera, etcétera. Es decir, no hay magnitud en esto. No estamos diciendo que sea curso, taller, seminario, diplomado. No, es tan simple como enseñarle a una persona a utilizar una computadora desde cero. Después de eso podríamos decir que me paso una parte de lo que es el encuadre. Es decir, ya tengo aquí a la persona, ya hice mi planeación y entonces inicio conociéndolo, cuál es lo que espera, qué pretende llevarse, presentación, rompehielo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como vamos. Esta es la forma tradicional como vamos diseñando y transmitiendo nuestro conocimiento. Después de eso nos vamos al desarrollo, que es donde habitualmente utilizamos un poco más la técnica expositiva, donde nos centramos en la forma en que a nosotros nos gusta cómo dar un curso y desarrollamos todo el contenido y compartimos en teoría toda nuestra información. Y finalizamos con la parte de el cierre ya de cuando transmitimos el conocimiento y aplicamos una evaluación de aprendizaje, cuando nos acordamos o consideramos aplicar una evaluación de aprendizaje. Entonces, cuando hacemos todo esto, este es el método tradicional y sigue ahí ese enfoque. El enfoque de enseñar mejor con base en las competencias parte de un enfoque distinto y es todavía agregarle un elemento más a este pequeño proceso que estamos viendo y preguntarnos, en primer lugar, ¿cuál es la aplicación en el mundo real de lo que yo quiero enseñarle, de lo que necesito transmitirle, de lo que necesita esta persona para, regresando a la definición que vimos, desempeñar una función, una actividad, un desempeño como tal ya en el mundo real? Entonces, si nosotros consideráramos esto nuestro enfoque tradicional, pues ya estaríamos mirando hacia cómo lo va a aplicar en el mundo real. Bajo el enfoque actual, y de ahí parte la importancia de la evaluación, es que justamente nosotros para diseñar un mejor contenido, enseñar mejor, partimos al revés y decimos, ¿cuál es la aplicación en el mundo real? ¿Qué quiero que haga la persona? Y a partir de lo que qué quiero que haga la persona, debo de preguntarme cómo lo evaluaría, que es lo que veremos a continuación. Y una vez respondiendo esas preguntas, con eso
lo que yo hago es que ahora sí inicio mi proceso a definir los objetivos, requisitos, temario, actividades, y ya puedo correr mi proceso de compartir mi conocimiento bajo un método tradicional o bajo una forma que estoy acostumbrado a, pero voy a tener mucho más éxito en transmitir mi conocimiento porque partí de decir cuál es la aplicación en el mundo real, qué quiero que haga esta persona después de este curso, cómo lo va a aplicar, cómo lo voy a evaluar, y lo aterrizo a empezar a definir objetivos, requisitos, temario y actividades. Para comprender un poco más esto, vamos a también a considerar que toda competencia la podemos dividir en 5 componentes. Entonces, no importando la competencia que yo quiero lograr, que ya vimos que una competencia es el desempeño de una función, actividad en específico, yo puedo decir que para una persona, ya sea que se desempeñe en la recepción de clientes, una persona que lave autos, una persona que fabrique tornillos, no importando la competencia específica, la supervisión de equipos de trabajo, no importando la competencia, yo la puedo dividir en 5 aspectos y esta es parte de este enfoque que nos ayuda a diseñar mejor un contenido. Y puedo yo partir de decir, ok, en esta competencia en específico que quiero que la persona adquiera, ¿cuál es el comportamiento que debe tener al momento de realizar la actividad? Si es la supervisión de un equipo de trabajo que está trabajando con equipo susceptible de que pueda generarse un accidente, el comportamiento, quiero ver un comportamiento ético, quiero ver un comportamiento apegado a la seguridad, cumpliendo las normas, usando él el equipo de protección personal. Si quiero, por su parte, que sea una competencia de una persona que va a estar en atención al cliente, pues lo que yo deseo observar en esa persona es una sonrisa, una atención cálida, que se escuche un tono de voz amable, que haya cordialidad. Ese es el comportamiento que yo espero ver en esta persona. Comportamiento se refiere a estos elementos de la personalidad, de la actitud, de qué hábito va a tener, qué valor debe de profesar esa persona. Y con base en eso digo, ok, para esta competencia debe de cumplir este comportamiento. Ahorita veremos al final un ejemplo. Bien, además, una competencia, uno de los componentes de una competencia es la demostración, la realización de la actividad. Por ejemplo, en la supervisión de equipos de trabajo, ¿cuál va a ser la realización? ¿Cuál va a ser la demostración? Ahí está el equipo, supervísalo, dale una indicación, dale seguimiento a esa orden. 3, evalúa los resultados. Quiero ver cómo lo haces, pero es algo que se demuestra, que se vive en el momento, que se observa en el momento, se escucha en el momento. Es algo que se tiene que efectuar en el momento, esa demostración. Dentro de esta demostración, claro que habrá este componente de comportamiento que ya vimos anteriormente. Para la parte de atención al cliente, la demostración es, quiero ver cómo recibes al cliente y lo llevas a zona de ventas. Esa es la demostración que quiero que me hagas. Quiero ver en la demostración de la atención al cliente, quiero ver cómo atiendes una queja. Entonces, te voy a poner un cliente molesto y quiero ver tu desempeño. Esa es la demostración que quiero observar. Ese es el segundo componente de una competencia. El tercer componente es entregable. ¿Qué hay tangible, idealmente, físico, al finalizar la realización de esa función, de esa actividad? O quizá entregable electrónico también pueda ser, pero ¿qué se entrega? ¿Qué sale? De la supervisión de un equipo de trabajo en una planta productiva, pues ¿qué es lo que sale? Ok, sale una bitácora, sale una minuta de una reunión, de la atención de la queja de un cliente, de una persona con la que estamos desarrollando la competencia de atención al cliente, debe salir a lo mejor el registro de la queja del cliente y las acciones a tomar por parte del responsable, es decir, esa evidencia que surge de la actividad. Ya hablando de una competencia específica, a lo mejor que genere un producto final, como es la manufactura de tornillos, el entregable directo al final va a ser un tornillo de ciertas dimensiones, de cierto tipo de cuerda, que debe de salir al final. Eso es algo que debemos de considerar como un componente de la competencia. El cuarto componente serán los conocimientos. Los conocimientos son aquello que la persona debe de saber, es decir, está a nivel memorizado, aprendizaje, lo tiene en su mente. Entonces es
¿Cuáles son los 3 pasos para atender un cliente enojado? Primero lo escucho, empatizo y actúo. Eso que se debe de saber, que se puede anotar, que se responde en un examen, como ahorita veremos a continuación, ese es el conocimiento que involucra una competencia. No todo en una competencia son conocimientos. Para elaborar un tornillo es el encender una máquina de torno, el saber los tipos distintos de acero, los distintos tipos de cortadores para generar las cuerdas, etcétera, etcétera. Para la parte de la supervisión de un equipo de trabajo, los conocimientos que debe tener son conocimientos sobre los equipos básicos de protección personal que debe tener el personal, conocimientos básicos de liderazgo, de comunicación, etcétera, etcétera. Es decir, lo que tengo en mi mente, lo que sé, cuando me preguntas la capital de un estado, yo te la respondo. Esos son los conocimientos. Y por último, el quinto componente de toda competencia es la respuesta a emergencias. Aquí hay algo importante a aclarar. No todas las competencias tienen los 5 componentes. Algunas tendrán 3, 4, 5 quizá, pero no todos. Entonces, la respuesta a emergencias es, bajo una situación de emergencia, durante el desempeño de la función, ¿cómo debe de reaccionar la persona? ¿Qué respuesta debe de tener? Entonces, en la elaboración de un tornillo, en el momento en que se rompe el tornillo e impacta conmigo o impacta en mi rostro, algo por el estilo, ¿qué debo de hacer? No significa que suceda en la realidad, pero la persona debe de ser capaz de, en una situación hipotética, resolverlo. ¿Qué pasa en la atención al cliente? Respuesta a emergencias. Cuando el cliente, es un ejemplo muy a lo mejor poco probable, cuando el cliente está molesto, está frente a nosotros y tiene un dulce, un chicle en la boca y se empieza a ahogar. ¿Cuál es la respuesta ante esas emergencias? ¿Cuál es la respuesta a emergencia cuando el cliente se pone muy grosero y golpea en la mesa y hay posible amenaza de una agresión física? Entonces, debo yo de saber cómo responder ante emergencia. En la supervisión de equipos de trabajo, respuesta a emergencias podría ser en el momento en que hay un sismo, un incendio, un simulacro. ¿Cómo respondo ante esa emergencia? Entonces, entendiendo las 2 cosas que acabamos de ver, para enseñar mejor con un enfoque de competencias, parto de pensar en qué es lo que tiene que lograr la persona y de ahí me voy hacia atrás. Y 2, que toda competencia tiene hasta 5 componentes. Aquí está el tip, la matriz, la herramienta que les ayudará a mejorar el cómo enseñar mejor. Y lo veremos con un ejemplo. ¿Cómo inicio esta herramienta? Inicio el despliegue de la competencia, inicio con definir la competencia. Y aquí está un ejemplo, la elaboración de pan. Y parto de decir, recordando que hay 5 componentes de la competencia. Un comportamiento que quiero observar, una demostración, un entregable quizá, un conocimiento y una respuesta a emergencias. Y como pueden ver aquí en pantalla, parto de la pregunta, parto al final. ¿Qué resultado final quiero lograr, debe de hacer una persona que sepa, tenga la competencia, en este ejemplo quizá que todos conocemos porque todos nos hemos comido un pan alguna vez, el tema de elaboración de pan? ¿Qué resultado final en cuanto a comportamiento quiero observar? Y entonces yo diría, en cuanto a comportamiento, yo quiero que una persona que elabore pan, pues tenga higiene y orden, que no haya un desorden en su mesa de trabajo, que no haya un desorden en sus insumos, que sea higiénico, que se lave las manos, que utilice cubreboca durante la elaboración, que utilice una cofia para la parte del cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Son los 2 comportamientos que yo deseo observar y que debe de tener una persona que tenga la competencia de elaboración de pan. Segundo, demostración. ¿Qué quiero ver que esta persona me demuestre? Quiero que me demuestre justamente el proceso de elaboración de pan. Quiero observar desde que no tiene nada en la mesa, pone todos los ingredientes, lo elabora, mete al horno y al final obtiene una pieza de pan. Pero todo ese proceso quiero observarlo. Esa es la demostración que debe de realizar una persona que elabore pan. Tercero, el entregable, pues va a ser una pieza de pan. Si sabes elaborar pan, al final tienes que entregarme una pieza de pan. Y esa pieza de pan va a cumplir ciertas características, que es lo que veremos a continuación. Conocimiento.
¿Qué conocimiento, qué debe de tener arraigado en su cerebro la persona que sepa elaborar pan? ¿Qué ingredientes se utilizan? Y los pasos del proceso. Eso es lo que debo de conocer de memoria, llamémosle así. ¿Qué respuesta a emergencias se podrían presentar durante la elaboración del producto de pan? Bueno, pues quizá una fuga de gas en la parte del horno o una quemadura al momento de manipular el horno. Entonces, partiendo de que yo quiero que esta persona haga esto al finalizar esto que le voy a enseñar, que es la elaboración de pan, nótese cómo voy hacia atrás. Este es el resultado que quiero. Y ahí me ayudo, y con esto es con lo que nos damos cuenta que le da clarificación al proceso de enseñanza-aprendizaje y el participante entonces también sabe muy, muy claro cuál es el resultado que tiene que lograr y además cómo va a ser evaluado, porque el siguiente paso es, me defino con qué instrumento de evaluación, a través de qué medio evaluaré yo que esta persona es higiénica y que tiene orden, que sabe elaborar pan, que al final entrega una pieza de pan, que conoce los ingredientes y los pasos del proceso y que sabe qué hacer ante una fuga de gas o quemaduras. Bueno, instrumento de evaluación, pues probablemente para la parte de la higiene y el orden, quiero un checklist de observación. Cuando esté realizando la actividad, yo tendré un checklist para ver si se lava las manos antes, si utiliza la cofia, si utiliza un cubrebocas, si no se está limpiando el sudor con la mano, si tiene ordenado su sitio de trabajo, si desinfectó sus utensilios antes de, elaboro este checklist de observación con todo aquello que yo sé que es higiene y orden, lo que yo espero observar. La elaboración de pan durante la demostración, ¿con qué instrumento evaluaría esto? Bueno, puede ser una lista de verificación de desempeño, donde va a haber múltiples reactivos de que yo quiero ir viendo que vaya haciendo el paso al paso de cada una de las etapas del proceso, que no olvide ninguno, que deje reposar la masa, que haga la mezcla adecuada, que no mezcle utensilios sucios con limpios, etcétera. Muchos, muchos aspectos que yo voy a ir a documentar de todo el proceso del desempeño de esta persona y me hago una lista donde voy a ir marcando se presenta, no se presenta, se presenta, no se presenta. En cuanto al entregable, ¿con qué instrumento yo voy a evaluar la pieza de pan final que me va a entregar? Bueno, con una rúbrica de producto final, donde quizá voy a considerar apariencia, sabor, textura y a lo mejor el grado de cocción, ¿no? Y entonces con esos 4 puntos y 4 niveles voy a considerar la apariencia es agradable, es crujiente, no lo sé, ahí lo pondré. Tuviste el máximo nivel de desempeño en esta pieza de pan. El grado, la textura, el grado de cocción, la masa está un poco cruda, no estás tal cual súper cocido, pero si estás un poco crudo, estás en cierto nivel de mi rúbrica. Entonces, con esa rúbrica ya sé cómo evaluar y qué evaluar del producto final. Y esto da claridad a la persona de saber qué es lo que tiene que entregar como parte de su entregable en su proceso de enseñanza y aprendizaje. La parte de conocimiento, y básicamente esto no es una regla, pero es casi una práctica común, todo conocimiento se evalúa a través de un examen, porque es algo que debes de saberte, debes de tener en tu mente. Y el último instrumento de evaluación, ¿cómo sé que vas a saber actuar ante una hipotética fuga de gas, ante una hipotética quemadura? Quiero observarte en campo. Durante el momento de que estés realizando tu actividad, tu demostración, puedo decirte, y si en este momento tuvieras una fuga de gas, ¿qué harías? Y quiero seguir que vas haciendo el paso a paso ante una situación de emergencia que previamente ya te enseñé. Entonces, cuando nosotros elaboramos estos instrumentos de evaluación, esto es lo que queremos lograr al 100 para que la persona entregue estos resultados finales. Por lo tanto, como ya sé qué es lo que debe de hacer, a qué nivel debe de hacerlo, me permite ahora sí, con más claridad, definir cuál será mi técnica o mi método de enseñanza, porque ya definí todo lo que quiero evaluar para lograr el resultado final en esta persona. Y entonces, bajo este ejemplo, la técnica o método de enseñanza que yo puedo utilizar para que tenga la higiene o el orden, pues quizás sería videos demostrativos, videos de lo que sí hace una persona que elabora pan, videos de lo que no hace una persona que elabora pan. Y lo pongo y que lo vea. O a lo mejor hago una demostración y yo hago todo un procedimiento y le digo, lo observaron y les pido retroalimentación de qué hice bien, qué hice mal,
que hice de acuerdo al checklist de evaluación, etcétera, etcétera. Para la parte de demostración, probablemente yo diga, bueno, quiero dar una exposición porque primero te explicaré cuáles son los pasos y después quiero que tengas un acompañamiento. Como tú vas a tener que hacer esta actividad, quiero que me acompañes y me observes a mí realizando una actividad, pero previamente me di a la tarea de exponerte, de explicarte, de transmitirte quizás solamente con técnica expositiva el cómo debe de hacerse y después te llevo a un acompañamiento. El entregable, ¿cómo yo me encargaría de, o cómo podría yo decirle, así tienes que elaborar un producto, un pan, una pieza de pan al final, así tiene que ser? Bueno, pues a lo mejor se me ocurre que yo digo, ok, voy a hacer una presentación de distintos panes reales, etcétera, y te pongo los ejemplos, te pido que los toques, te pido que los tomes, te pido que los pruebes, te pido que los veas y conforme a la demostración que te realicé y a la parte de conocimiento que te voy a transmitir, sé que te estoy dando todo el conocimiento necesario para que sepas cantidad de ingredientes, forma de mezclado y el tiempo que debe estar en el horno para lograr un resultado así. Y como penúltimo, la parte de conocimientos, quizá no te voy a quitar tiempo porque es algo que debes de aprender, no te lo voy a quitar con videos, con una exposición, te voy a dar una lectura. En esa lectura es donde está el conocimiento, lo que debes de repasar una y otra vez hasta aprendértelo al 100, porque son conocimientos claves para que tú domines esta competencia. Pero estos conocimientos son los claves, son aquellos específicos, en este caso ingredientes y pasos del proceso. Es lo que debes de conocer de memoria. Bien, y por último quizá la respuesta a emergencias, pues se me ocurre ponerte una simulación o hacer un ejercicio de roleplay, donde vamos a interactuar todos. Yo te voy a decir, ok, en este momento se fuga el gas, te toca a ti pasar, ¿qué es lo que harías? Y hago una capacitación, una sesión más inmersiva y no simple y llanamente sentado o de pie con una computadora, con un PowerPoint. Entonces, hasta aquí este contenido que queríamos compartirles. Esta última tablita, esto que le hemos llamado el despliegue de la competencia, es la técnica que nos ayuda a saber cómo enseñar mejor. Resumo el contenido, parto de definir cuál es la competencia que quiero elaborar, conozco que hay 5 componentes de la competencia, después me pregunto el resultado final que se debe lograr y sobre eso me voy hacia atrás y digo, ¿con qué instrumento de evaluación y a qué nivel lo voy a evaluar? Los creo. Y una vez conociendo lo que le voy a evaluar, lo que quiero evaluar, lo que significa tener dominado al 100 estos componentes, con esto me dará mayor claridad de cómo debo enseñarlo, qué técnica, qué método debo de aplicar para poder enseñar mejor, para poder transmitir mejor mi conocimiento. Entonces, sin más, no me resta más que agradecerles haber estado aquí, a los que están en Facebook, a los que vean este video grabado después, que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos dejen comentarios, que nos hagan llegar sus dudas, comentarios, cualquier tipo de pregunta, estamos a sus órdenes para resolverlo.